Buenas tardes. El tema de hoy son círculos. Entonces, pues lo primero es, ¿qué es un círculo? Un círculo esencialmente está definido por dos cosas. Esas cosas van a ser un punto y una distancia. ¿Qué significa eso? Para construir un círculo, pues primero necesitamos un punto que se llama centro. O sea, pues dónde va a empezar el círculo, dónde es el centro. Y la distancia que vamos a usar es algo que se llama radio, que nos dice qué tan grande es el círculo, como qué tan inflado está. Entonces, pues ya que sabemos, por ejemplo, si este es el centro, pues tenemos que decidir cuánto mide esa distancia que es el radio. Por ejemplo, si decimos que mide 3, pues medimos una distancia de 3 desde el centro hasta donde llegue. Y esa distancia de 3 la hacemos en todos lados alrededor del punto. Ahí quedó medio chueco, pero la idea es que todos estos miden 3. Así es como se construye el círculo. Tomando el radio y haciendo como si tuvieran, digamos, una aguja y un hilito amarrado. Y donde termina el hilito, donde está tenso, ahí van marcando alrededor. Eso es lo que es un círculo. Así se construye. Entonces, los elementos importantes del círculo son el centro, que es un punto, y el radio, que es una distancia. Con esas dos cosas es con lo que se construye un círculo. Ahora, eso lo que implica para empezar es que todos los radios son iguales. Siempre que tienen un círculo, todas estas distancias que hacen hacia alrededor, todas son iguales. En este caso, por ejemplo, si uno mide 3, pues todas van a medir 3. Entonces, centro y radio son los elementos más importantes. Vamos a ver un par de otras cositas que tiene un círculo. Hay algo que vamos a usar un poquito, que es lo que se llama diámetro, que es como una línea que cruza el círculo desde un lado al otro, pasando por el centro. Esta se llama diámetro. Realmente no se usa tanto, pero pues llega a ser útil saberlo. Y la otra línea que vamos a ver que es importante es lo que se llama una tangente. Una tangente es una línea que toca el círculo en un solo punto. Tangente. Ahora, la cosa que es importante de las tangentes que vamos a ver ahorita es que si tienen el centro del círculo y el punto de tangencia es donde se tocan, entonces esa línea que hagan, voy a borrar el diámetro para que no nos confundamos, esta línea es el que es un radio, porque es uno que va del centro a la orilla, siempre va a ser un ángulo de 90 grados. Como que está chueco y se ve un poquito más raro, pero eso por ejemplo suena más natural, como imaginándose si está el piso y tienen una rueda que está girando en el piso y tienen el centro de la rueda, pues la línea que va de la rueda al piso pues como que va justamente para abajo, ¿no? O sea, hace un ángulo recto, o sea, es perpendicular a la tangente. Y eso siempre pasa, en este caso como que está girado, pero es lo mismo. Siempre que tienen una tangente y el centro hace un ángulo de 90 grados. Ahorita no vamos a ver la demostración de eso porque requiere el teorema de Pitágoras, pero pues de momento es algo simple de ver que sí es cierto y es algo que se usa. Entonces, centro, radio y tangente. Esas son las nociones básicas que vamos a ver ahorita de círculos. Ahora, vamos a ver qué pasa con el perímetro de un círculo y con el área de un círculo. Con otras figuras geométricas es más fácil eso porque, digamos, triángulos, cuadrados, rectángulos están hechos de líneas rectas. Y eso simplifica, pues, los cálculos. Para el círculo vamos a hacer un poquito de trampa en algunas partes. Vamos a partir, para empezar, para el perímetro, en realidad, el perímetro es lo de alrededor. Entonces, pues el perímetro del círculo, ¿cuánto mide? Hay un número que, pues es un número como medio raro, que se llama pi, y se dibuja algo así, que en realidad este número es como la esencia del círculo, es la circularidad del círculo, digamos. Lo que significa literalmente ese número es cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. En otras palabras, ¿qué pasaría si midiéramos como un hilo cuánto mide esto? Y luego ese hilo lo empezáramos a poner alrededor. Pues veríamos que ese hilo nos cabe una vez, que digamos sería más o menos hasta acá, y luego 2 veces, que sería más o menos hasta acá, y luego 3 veces, que sería más o menos hasta acá, y sobra un pedacito.
Entonces, eso no importa del tamaño del círculo. Si el círculo es grande o chico, siempre si medimos con un hilo el diámetro y lo ponemos alrededor, va a caber exactamente ese mismo número de veces siempre. ¿Cuántas veces cabe? 3 y un pedacito. Ese y un pedacito, pues en la escuela les enseñan que es 3.1416 o 3.14. En realidad eso no es cierto. Es como que se parece a 3.1416, lo que se les antoje. Estas rayitas que están chuecas significa que es más o menos igual, pero no. O sea, se parece. Ahora, ¿por qué se usa ese número? El asunto es que si están midiendo algo del mundo real, algo tangible, digamos, si quieren construir un cuarto redondo y quieren ver de qué tamaño va a ser, pues realmente que haya un milímetro de diferencia en sus cálculos no hace diferencia. Por eso se usa, o sea, por eso se redondea. Escribir esto es redondear. En realidad el problema de este número es que tiene decimales infinitos, que además de ser infinitos no tiene ningún patrón bonito, o sea, no hay como que siempre van a ser iguales. O sea, es una cosa totalmente caótica la que pasa más allá de eso, y por eso, como no es un número exacto, cuando hacemos matemáticas formales, en otras palabras, en la Olimpiada de Matemáticas, nunca van a usar esto de acá. Siempre se va a usar el número de verdad, que como no lo podemos escribir como un número como este, por eso se usa este simbolito y vamos a quedarnos con este simbolito. Pi se llama. Entonces, pi lo que significa es cuántas veces cabe todo lo de alrededor, más bien cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. Ahora, eso vamos a verlo de otra manera. Vamos como que a partirlo a la mitad. ¿Qué pasa si en lugar de todo el diámetro solo me fijara la mitad? Y quisiera ver cuántas veces cabe eso, pues va a ser ahora en la mitad de la circunferencia, ¿no? O sea, cabe pi veces en este de acá, que es lo mismo que decir que todo entero cabe pi veces en todo el entero, ¿no? O sea, si partimos la circunferencia a la mitad y el diámetro a la mitad, queda lo mismo. Entonces, pues, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, si el diámetro valiera 6, entonces, ¿cuánto mediría toda la circunferencia alrededor? Pues como cabe pi veces este pedazo alrededor, va a ser lo que es el diámetro multiplicado por la cantidad de veces que cabe, que va a ser pi. En otras palabras, si el diámetro de aquí mide 6, la circunferencia mide 6 por pi. Ahora, como en general nos gusta más usar el radio que el diámetro, vamos a cambiar esto un poquito. En lugar de verlo como 6, podríamos verlo como si fuera 3 y 3 cada radio. Entonces, en ese caso, pues cabe 2 veces el radio, 2 veces por el radio nos da todo el diámetro, y luego eso multiplicado por pi. Entonces, pues eso ¿qué significa? ¿Qué pasa si tenemos un círculo que su radio mide 5? Entonces, la circunferencia, o el diámetro, va a ser, pues primero multiplicamos 2 por el radio, o sea 2 por 5, que eso sería todo el diámetro, y luego eso lo multiplicamos por pi. Entonces, la fórmula del diámetro va a ser 2 veces multiplicado por el radio multiplicado por pi. Estos también los podemos cambiar de orden, ¿no? Si multiplicamos cosas no importa cómo las hagamos. En algunas cuentas es más fácil darles vuelta de una o de otra manera. Entonces, 2 por radio por pi, o 2 por pi por radio, es lo que mide el diámetro de un círculo. Entonces, el número pi, justamente eso es lo que significa. Es la definición de pi, es que es el diámetro del círculo, más bien, ¿cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia? A ver, estoy haciendo algo muy mal aquí. Esto no es diámetro. Esto es perímetro. Perímetro, sí, perdón. Perímetro es lo de alrededor, que es lo que es 2 por el radio por pi. Entonces, y eso es justo lo que significa el número pi. Es cuántas veces cabe el diámetro en todo lo de alrededor. Entonces, pues esta fórmula sí se va a usar, y es importante que se acuerden que cuando la usen, no redondeen. O sea, por ejemplo, si nos preguntan el perímetro de este círculo es 2 por 5 por pi. Si quieren, pues el 2 y el 5 sí se pueden multiplicar.
en cuyo caso quedaría 10pi, pero así se deja. Si en un examen de olimpiada lo redondean y dicen, ah, pues eso es 30.1410, o está mal. No se redondea en olimpiada nunca jamás. Cuando estén haciendo física o arquitectura o ingeniería o cosas así, redondeen todo lo que quieran, pero en matemáticas puras, nunca. Entonces, tenemos una fórmula para el perímetro. Ahora, la otra cosa que vamos a ver es para el área. Ahí es donde les decía que vamos a hacer un poquito de trampa, porque vamos a verlo en función a un polígono. Primero vamos a ver rápidamente cómo se sacaría, por ejemplo, el área de un polígono regular. Un polígono regular es el que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Entonces, pues en general para las áreas, como ya hemos visto, una de las formas fáciles es partir en pedacitos que sí conozcamos, que sean más fáciles, y a partir de ahí ver cuánto es todo. En otras palabras, si el pentágono es regular, todos estos triangulitos van a ser todos iguales. Entonces, necesitaríamos esta base y esta altura. Con eso, con esa base y esta altura, sacamos el área de este triangulito de acá. Por ejemplo, si la base fuera 3 y la altura fuera 2, por decir algo, entonces el área de este sería 3 por 2 entre 2, ¿no? Que es el área de un triángulo, base por altura entre 2. Y entonces el área de este triangulito sería 3. Y ya que tenemos el área de un triangulito, eso lo podemos multiplicar, en este caso, por 5, que son pues, los 5 triangulitos que hay, y eso ya nos da el área del pentágono. Ahora, vamos a quitarle los números y vamos a ver cómo sería la fórmula de eso. En este caso, así, sería, por ejemplo, base por altura entre 2, pero luego hay que multiplicar por 5, porque son 5 lados, 5 triangulitos. Entonces, eso lo multiplicamos por 5. Ahora vamos a cambiar un poco el orden de cómo nos fijamos en estas cosas. En otras palabras, como todo se está multiplicando, podemos multiplicar lo que querramos primero. Podríamos, por ejemplo, fijarnos en esto. Podríamos primero multiplicar 5 por este pedacito de aquí. Y luego multiplicar por esta altura y luego dividir entre 2. ¿Por qué lo cambio? ¿Qué significa 5 por b? Pues si b es esta base, al multiplicar s por 5... pues lo que nos da es el perímetro de la figura. En realidad, los que hayan aprendido en la escuela la fórmula para el área de un polígono regular, pues la fórmula que les dan es la siguiente, que es perímetro, que el perímetro es esto, que es multiplicar el lado por la cantidad de lados. O sea, este es 5b, por ejemplo, en este caso aquí es 5 porque es un pentágono. Si fuera un hexágono, pues serían 6 lados y habría que multiplicar por 6. Pero de cualquier manera, al multiplicarse estos dos, nos dan el perímetro, todo lo de alrededor. Luego, eso se multiplica por esta h, que es esta altura de acá, que normalmente lo llaman apotema. En este momento dejémosle la h, que es la del dibujo, y luego entre 2. Entonces, esa es la fórmula para el área de un polígono regular. Ahora, vamos a imaginarnos que el círculo es un polígono regular con infinitos lados. ¿Qué pasa cuando van haciendo polígonos con más lados? O sea, por ejemplo, si tuviéramos como que todavía no se ve nada circular, pero si tuviéramos 20 lados, va a ser una cosa, no voy a dibujar los 20 lados uno por uno, pero entre más lados tengan, como que más se va pareciendo la figura a un círculo. Entonces, si tenemos muchísimos lados, como que ya va a ser como si fuera un círculo esa figura. Por eso es que vamos a imaginarnos que si tenemos infinitos lados, el polígono se convierte en un círculo. Entonces, pues, ¿cómo sería esta misma fórmula para el círculo? Tenemos primero el perímetro. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro ya sabemos que es este. Entonces, esta P va a ser 2 por pi por r. Luego tenemos esta h, que aquí era esta altura. Pero en el círculo, pues, ¿en qué se convierte eso? Bueno, aquí, pues, esta ya no hace un ángulo recto porque ya no hay un lado, pero pues esta h se va a convertir en un radio, ¿no? Que son todas las líneas del círculo que van del centro a las orillas. Entonces, esta h se va a convertir en otro radio. Fíjense que tenemos dos radios, ¿no? Tenemos uno que estaba en el perímetro y otro que es el que era la altura de este. Y luego todo esto dividido entre 2. Entonces, pues vamos a ver qué pasa ahí. Para empezar, tenemos un 2 multiplicando y un 2 dividiendo.
Si agarramos algo y lo duplicamos y luego lo partimos a la mitad, pues es como si no hubiera nada. Podemos cancelar este 2. Entonces, ¿qué nos queda? Que el área del círculo es pi, y luego tenemos un radio por otro radio. En otras palabras, eso es radio al cuadrado. Entonces, el área de un círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Y ya. Estas dos pues, son entonces las fórmulas importantes para el círculo. Si se fijan, la única letra, la única variable que tenemos es el radio. Porque en cuanto sepamos qué tan grande es este pedazo, pues eso ya nos dice cómo es todo el círculo. Ya no hay más cosas que pudiéramos elegir. Entonces, por eso solo usa la r. 2 por pi por r, y aquí es pi por r al cuadrado. Entonces, esas son las dos fórmulas importantes, y ahora vamos a ver un ejemplo simple de cómo se usan este tipo de cosas.